Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal. Muchísimas gracias de corazón por dejar tu comentario, por dejar tu like dentro del canal y por ser miembro del canal y apoyar tanto este proyecto y por apoyarme a mí en la construcción, edición y subida, obviamente, de los tutoriales al canal de YouTube para seguir compartiendo y aumentando las habilidades en torno de esta herramienta. Y de antemano les extiendo mil disculpas a las personas que de alguna manera pueda llegar a impactar de manera no positiva con los tutoriales, de verdad y de corazón. Mil disculpas por ello, no es mi intención es llegar a la mayor cantidad de personas posibles que puedan consumir el contenido para que aprendan y mejoren sus habilidades de Excel en formulación, en macros y en manejo de herramientas para que sean mucho mejores cada día, bien sea en el trabajo o bien sea en la escuela. En este video tutorial vamos a implementar una fórmula que nos permita utilizar una función como buscar X o por ejemplo una función filtrar para buscar o filtrar en una multitabla, en múltiples tablas que nosotros vayamos creando dentro de un libro de Excel según nuestra conveniencia. Para ello he creado tres hojitas aquí, mira, de ejemplo, que van a contener tres rangos de celda que ya vamos a convertir en una tabla y te voy a decir cómo tienes que convertirlas tal cual, para que la fórmula opere de la mejor manera, obviamente, y podamos obtener el resultado. Imagine, por ejemplo, que yo tengo un código en la primera columna o un montón de códigos en la primera columna, luego tengo un nombre, luego tengo un alias y luego tengo un valor. Las diferentes tablas pueden variar en cantidad de registros. Y también puede, en este caso, contener diferentes tipos de columnas. En este momento lo vamos a hacer con el mismo modelo de tabla para que el ejercicio sea entendible, obviamente. Pero la idea sería que busques siempre en la primera columna el código o, por ejemplo, un nombre o, por ejemplo, un valor de búsqueda que nosotros necesitemos comparar para obtener el resultado. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es a convertir cada uno de los rangos en tablas. Este rango que yo tengo dentro de la hoja número 1, fíjate, tiene un poquito más de 79, diría yo 80 registros descontando la cabecera, y para crear una tabla simplemente voy a colocar la celda activa en cualquier elemento de este rango y seguidamente oprimo la combinación de teclas Control T para indicarle que yo quiero convertir esto en una tabla, este rango en una tabla, y dejo tildada esta opción para colocar o para indicarle que la tabla tiene encabezados. Fíjate, si le doy un clic en aceptar, Excel me crea una tabla colocándole el nombre de tabla y luego coloca un índice, en este caso numérico con el valor de 1 porque es la primera tabla del libro. Esta información la podemos ver en la pestaña llamada diseño de tabla, que se activa en automático al momento de crear la tabla. El nombre lo vamos a dejar tal cual porque hace parte de la resolución del ejercicio. De hecho, es mucho mejor porque no tenemos que hacer mucho trabajo al intentar colocarle un nombre nuevo a la tabla que nosotros estamos creando. De momento, tenemos 4 columnas, código, nombre, alias y valor, y un montón de registros, en este caso 80 o 81, y luego voy a venir a la hoja número 2 y quiero que te des cuenta que este rango tiene ahora un poco más de 91 registros. De hecho, tiene 91 filas o 91 registros este otro rango con la misma estructura de código, nombre, alias y valor. Y en este caso, aquí estoy manejando en la primera columna el código. Listo, también el código. ¿Cómo creo la tabla? Coloco la celda activa en algún lugar de este rango de datos, luego presiono Control T, me sale el hormigueo, en este caso le digo la tabla tiene encabezados, le voy a dar un clic en aceptar y le voy a cambiar, por ejemplo, el color. Le voy a colocar un color de rosa para que la podamos diferenciar, y en el nombre le voy a colocar tabla número 2, la voy a dejar tal cual. Y ahora vengo a la hoja número 3, la analizamos rápidamente, tiene en este caso un poco más de 70 registros, en este caso 71 descontando la cabecera. Creamos una tabla mediante la combinación de teclas Control T, le voy a cambiar por ejemplo el color, se lo voy a dejar azul.
Y voy a dejarle el mismo nombre que se llama tabla número 3. Fíjate, ahora yo tendría una tabla número 1, una tabla número 2 y una tabla número 3. ¿Listo? En la cuarta hoja o hoja número 4, yo quiero, por ejemplo, buscar el código 29 en esa primera columna mediante la función buscarx. Esto está saliendo, o este tutorial está saliendo de una pregunta bien interesante que alguien me hizo y que le di una respuesta y digamos como que no le satisfizo en primera instancia porque lo que quería era otra cosa que te voy a comentar también en el tutorial. Imagine, por ejemplo, que quiero buscar en la tabla número 1, que se encuentra en la hoja número 1, o bien quiero buscar en la tabla número 2, que se encuentra en la hoja número 2, o bien buscar en la tabla número 3, que se encuentra en la hoja número 3. De momento yo tengo que la hoja número 1 tiene la tabla número 1, ¿listo? Y quedó así, pero obviamente esto puede tener otro nombre. La hoja puede ser Pepito, puede ser Jaimito, puede ser ventas, puede ser BD, puede ser base de datos, lo que tú quieras. La hoja número 2 tiene la tabla número 2 y la hoja número 3 tiene la tabla número 3. Lo hice así para fines didácticos. Imagina que quiero buscar la información dentro de la tabla número 1 y no la encuentro. Ahora, ¿qué podría hacer yo? Pues buscar dentro de la tabla número 1 y número 2. O bien dentro de la tabla número 1, 2 y 3 en caso de que no la encuentre en la tabla 1 y 2. Entonces le digo búscala en la tabla 1, 2 y 3. Eso depende del gusto que yo tenga o que yo le pida a Excel en un momento determinado. Bien, para hacer esto bien interactivo, voy a crear un control dentro de esta celda. Para ello, activo la pestaña llamada Programador. Si tú no la tienes activa, vienes a la partecita de opciones, personalizar cinta de opciones y en la partecita derecha buscas la partecita que dice Programador, activas o tildas la palomita. Si no dice Programador, dice Desarrollador, le das clic en el comando Aceptar y eso es todo. La pestaña Programador queda activa. Voy a insertar de los controles del formulario una barra de desplazamiento. Fíjate, yo vengo y la dibujo y luego con la tecla al oprimida me la voy a llevar hacia arriba, luego con la tecla al oprimida y el nodo izquierdo me la llevo hacia la izquierda, luego me la voy a llevar aquí de abajo hacia arriba y luego de izquierda o de derecha a izquierda. Y de hecho la voy a hacer un poquito más pequeña para que no me quede en todos los límites de la celda. La voy a poner de 0.8 pulgadas, fíjate, y luego con las teclas de dirección del teclado las voy a mover y después de que la tenga ajustadita, según el gusto mío, voy a dar botón secundario, formato del control y como tengo 3 tablas, voy a establecer el valor actual en 1, el valor mínimo en 1 y el valor máximo en 3. 3 porque tengo 3 tablas. Si tuvieras 4 tablas, pues pones el valor de 4 o lo que tú quieras. Y vinculamos el retorno o el valor numérico de este control que vamos a controlar, valga la redundancia, con el mouse a esta celda. Si le doy un clic en aceptar y luego le doy clic aquí al control, fíjate que me dice 2 y luego me dice 3. Es decir, le digo búscame en la tabla 1, si no encuentras nada, búscame en la tabla 1 y 2. Obviamente en la 1 no encontró nada, pues buscaría en la 2, pero busca en la 1 y la 2 al tiempo. Si no encuentra nada en la 1 y la 2, quiero que me busques entonces en la 1, la 2 y la 3, porque en la 1 y la 2 tampoco encontró nada. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer aquí para buscar, por ejemplo, el código 29 y devolver la información del nombre, alias y valor? Por ejemplo, con la función buscarx. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear una super tabla gigante para poder buscar en la hoja número 1 o la tabla número 1 que se encuentra en la hoja número 1 o bien en la tabla número 2 que se encuentra en la hoja 2 o bien en la tabla 3 que se encuentra en la hoja 3. Y para ello necesitamos construir una multitabla y lo voy a crear mediante el uso de la función let. ¿Para qué me sirve la función let? La función let me sirve para asignar a nombres determinado tipo de valores y posteriormente utilizarlos en un megacálculo al final de la función let para obtener un resultado. Eso me permite acortar muchísimo el tamaño de las fórmulas. En el primer nombre voy a crear una multitabla. Fíjate, le voy a colocar así multi y después le pongo tabla, para que tú te des cuenta que este nombre es el más importante de la fórmula. Lo puse en lower camel case, es decir, la M en mayúscula y la T en mayúscula, ¿vale? El resto de caracteres en minúscula.
¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar a la función reduce para unir todas las tres tablas de manera dinámica mediante este valor numérico que yo tengo aquí, creando una secuencia por índices que tome cada uno de los índices y cree la tabla mediante el uso de la función indirecto. ¿Cómo lo hacemos? Mira, muy sencillo. La función reduce básicamente lo que hace es imprimir el valor de un acumulador que se inicializa con un valor tras múltiples ciclos que va a ser la función y al final imprime el valor del acumulador. Bien sea acumular una matriz, en donde se puede hacer también con la función reduce, o bien acumular un valor. Te lo voy a enseñar de las dos maneras para que tú veas la diferencia. En el initial value o primer argumento de la función reduce, yo lo voy a inicializar con el valor de 0. Es decir, le digo, crea el acumulador en memoria y ponle el valor de 0 como punto inicial o punto de partida. En el array, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una secuencia que opere a través de múltiples índices que van a permitir crear las múltiples tablas que va a consumir la función reduce a través de su lambda interno. Esto lo logro mediante el uso de la función secuencia, en donde en el primer argumento denominado filas voy a pasar el valor de las hojas o de las tablas que me diga el usuario en donde yo voy a buscar y posteriormente voy a crear una secuencia con ese valor numérico por una sola columna, es decir, en la partecita de filas de la función secuencia paso el retorno del valor que me diga el usuario dentro de la celda y en las columnas le pongo el valor de 1 para que, por ejemplo, me cree una columna de 3 filas en una sola columna o me cree una sola columna con 3 filas. Fíjate que si yo selecciono aquí a la función secuencia, el IntelliSense o el tooltip que me está saliendo aquí me está diciendo que esto está imprimiendo una matriz ordenada por filas que tiene el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3, tal cual como tú te puedes dar cuenta allí. ¿Listo? Punto y coma, punto y coma. Quiere decir cambio de fila. ¿Qué va a hacer la función reduce? Va a tomar cada uno de estos índices y los va a pasar dentro de un lambda interno en 3 iteraciones continuas en donde el valor del acumulador va a ir cambiando y va a ir acumulando el valor de cada uno de estos índices para que a lo último imprima un resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente mediante el lambda interno de la función reduce, es decir, donde aparece la función, aquí el argumento llamado función de la función reduce, yo creo el lambda interno. Recuerda que reduce es una función ayudante de lambda, o una función ayudante o una función auxiliar de lambda. ¿Qué me exige el lambda interno de la función reduce? Me exige como por obligación o me exige de manera obligatoria 2 parámetros o 2 argumentos. El primer argumento siempre va a reseccionar el valor del initial value del acumulador. Es decir, le pongo ACU o el nombre que tú quieras, yo le pongo ACU para representar el acumulador y es el parámetro o la variable que va a se va a encargar de recibir el valor inicial del acumulador y cada una de las iteraciones las va a ir guardando dentro de esta variable. Y el segundo parámetro va a estar, digamos, como relacionado con la variable o el parámetro que va a recibir el ítem de la función secuencia o el ítem de la matriz de la función reduce, del array de la función reduce o matriz de la función reduce. Entonces, como esto es una secuencia de 3 números o 3 índices, 1, 2 y 3, pues yo voy a crear una variable como yo quiera, que le voy a llamar IND, que haga referencia a índice. Ahora, esto es lo que me exige a mí lambda, el lambda interno de la función reduce que yo declare. Luego viene el cálculo de la función lambda, que es donde yo voy a ejecutar la fórmula. En este caso, fíjate, si yo utilizo a la función apilar en vertical, que lo que hace es tomar un valor y luego lo apila hacia abajo y luego hacia abajo y luego hacia abajo con otros valores, lo que voy a obtener como resultado es una matriz ubicada por filas en una sola columna como resultado. ¿Qué voy a hacer? Voy a imprimir o voy a apilar el valor del acumulador y el valor del índice en cada uno de los ciclos. Si yo cierro la función apilar en B, que sería el cálculo de la función lambda, y luego cierro la función lambda y luego cierro la función reduce e intento imprimir en el cálculo de la función let el nombre de la multitabla que yo tengo aquí en el primer nombre y el único que he creado mediante let, fíjate que al evaluar con enter lo que estoy obteniendo es 0, 1, 2 y 3.
Es decir, estoy iterando el valor inicial y cada uno de los índices de la función secuencia. Si yo le quito 1, entonces en este caso, fíjate que van desapareciendo y se van creando. Pero ¿qué sucede si yo utilizo algún tipo de artilugio que el acumulador o en donde el acumulador vaya sumando los rangos de la tabla o las tablas para que luego me imprima una tabla gigantísima? Entonces puedo crear una tabla gigante donde voy a poder buscar, cada uno de los códigos y voy a obtener un resultado a mi conveniencia. ¿Listo? Entonces voy a borrar en este pedacito, fíjate, aquí el valor de la salida del cálculo de la función LED y voy a quitar aquí el índice. Suponga, por ejemplo, que yo no le voy a pasar el índice, le voy a pasar una tabla para que el acumulador se vaya llenando no con un número, sino se vaya llenando con las filas de cada una de las tablas. Entonces, para no alargar más la fórmula a la derecha, le voy a dar un al enter y voy a crear otro LED, un LED diferente al primero, un LED diferente al primero, que me permita crear otro montón de nombres intermedios para lo último hacer un cálculo y pasárselo como resultado de la tabla a la función apilar en B para que haga ese mismo trabajo. Pero en el primer nombre voy a crear la tabla, es decir, utilizo por ejemplo un nombre, una T minúscula que referencia una tabla y luego llamo a ese nombre o a esa variable momentánea que creo con la función LED ttabla. Y a esa ttabla le voy a cargar el retorno de la función indirecto. Fíjate, bastante sencillo. Esto es, digamos, sencillo. Te lo estoy explicando bien al detalle para que tú lo entiendas. La función indirecto devuelve una referencia. ¿Qué es una referencia? Pues devuelve un rango de celdas dependiendo de un valor de texto. Recuerda que las tablas se llaman tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Entonces, si yo llamo a la función indirecto y le pongo dentro de un par de comitas, le pongo así el valor de la tabla, que va a representar cualquiera de esas tablas de manera genérica que acabamos de renombrar en la hoja 1, 2 y 3 como tabla 1, 2 y 3, y cierro la cadena de texto y le concateno, ahora el valor del índice que me va a iterar la función reduce dentro de este lambda interno, pues estoy creando los rangos que la función acumulador o que el parámetro acumulador me va a permitir a mí iterar cada una de esas tablas mediante la función apilar en B para obtener el resultado de una multitabla, ¿vale? Entonces fíjate, le voy a poner el valor del índice y cierro a la función indirecto y luego como resultado de esta función LED voy a imprimir ese nombre, es decir, la ttabla como la estamos construyendo con la función indirecto. Cierro a la función LED y esta función LED está pasando una tabla ahora en este parámetro de matriz 2 de la función apilar en vertical. Por tanto, si yo vengo y cierro la función apilar en vertical y posteriormente cierro la función lambda y posteriormente cierro la función reduce e imprimo la multitabla, el nombre llamado multitabla, ¡pum!, como por arte de magia, estoy obteniendo la multiplicación de manera dinámica de cada uno de los registros. Cuando hablo de multiplicar, hablo de unir los registros hacia abajo, como si fuese una consulta de SQL. Y aquí es donde yo voy a buscar el código que yo necesito para devolver un resultado. Pero ¿qué sucede? Este 0 tiene que ver con el acumulador. Yo necesito quitarlo, por ejemplo, porque si el código que voy a buscar tiene el valor de 0, pues me va a devolver datos incorrectos. Esto lo podemos hacer rápidamente mediante el uso de la función excluir. Entonces, ¿cómo lo hago? Vengo aquí y envuelvo el retorno de la función reduce dentro de la función excluir y le digo exclúyeme de los datos de esta matriz resultante la primera fila o la fila número 1 y vuelve y imprímeme el resultado y fíjate que ya no aparece absolutamente nada. Bien, ahora, ¿qué sucede si yo quiero buscar en esa tabla gigante? Pues obviamente voy a emplear el cálculo de la función LED externa, porque la función LED interna ya la ocupé, ya hice todo el trasfondo allí, hice todo lo que necesitaba. Y necesito ahora buscar o utilizar la función buscar X, por ejemplo, o buscar B o bien cualquier tipo de función de búsqueda y referencia para buscar el código 29 dentro de las tablas 1, 2 y 3. Entonces cambio el cálculo de esta función LED interna. Para ello lo voy a crear dentro de la siguiente fila, le voy a dar una coma y luego le voy a dar un al enter para poder imprimir el resultado. Y aquí utilizo
a la función buscar en X y le digo, ¿cuál es el valor buscado que tú vas a emplear en la primera columna de esa multitabla? El código 29. Quiero buscarlo en esa primera columna. ¿Cómo es la matriz de búsqueda? Pues obviamente la primera columna de la multitabla. Como la tengo en una variable, necesito extraer la primera columna, utilizo a la función elegir columnas y paso el nombre de la multitabla o el nombre que hace referencia a esa multitabla y me extraigo la columna número 1 y en la matriz de vuelta coloco nuevamente multitabla para imprimir el resultado y si no se encuentra le coloco no existe. Listo, si no se encuentra el registro pues le digo que no existe. Cierro la función buscar X, cierro la función LED, evalúo con enter igual a como por arte de magia. Fíjate que me está devolviendo código 29, nombre 29, alias 29, 586. ¿En qué tabla está? No tengo ni idea. Supongo que en la 2 está el código 29 o bien está en la 3, no sé. Entonces, cuando le di el resultado a esta persona que me hizo la pregunta, me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si existen varios códigos 29? ¿O qué sucede si existen varios códigos 29? No me los está devolviendo todos. Yo, por ejemplo, puedo darme cuenta acá que el código 29 se encuentra dentro de la hoja número 2 porque en la 1 no está. Fíjate, me dice no existe. Entonces le pongo hoja número 2, busca en la 1 y la 2. Como en la 1 no existe, pues obviamente va a existir en la 2. Entonces yo vengo a la tabla número 2 e intento buscar dentro de esta tabla el código 29. Le voy a dar un enter. Y fíjate que lo tengo, vamos a darle siguiente, lo tengo anterior, lo tengo acá como nombre 29, alias 29, 586 y ahora me está volviendo otro como código 29, nombre 29, alias 29, 845. Entonces, cuando le di el resultado de esta fórmula, a esta persona me dijo, eso no me sirve porque yo necesito devolver a través de la función buscar en X todos los registros que tengan código 29 en las tablas 1, 2 y 3, o bien en las tablas 1 y 2, o bien en la tabla 1. Entonces le dije, tú no necesitas a la función buscar X, tú lo que necesitas es a la función filtrar, necesitas una función o una fórmula que te retorne múltiples registros con un criterio de búsqueda. La función buscar X siempre va a buscar el primer registro que encuentra para la búsqueda y lo va a retornar. Si existen más por debajo, no te lo va a devolver nunca o bien nunca jamás te va a devolver los registros en la parte de abajo en caso de que se encuentren duplicados. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, lo podemos hacer mediante la función filtrar. Entonces es tan simple como agarrar y cambiar a la función buscar en X, fíjate, por la función filtrar, en donde en el array yo le diga quiero filtrar la multitabla, en donde en la primera columna de esa multitabla que voy a calcular mediante la función elegir columnas, en donde venga y la llame, aquí la multitabla, en la primera columna, sea igual al código que yo esté buscando, que en este caso sería el código 29. Y en caso de que no exista, pues simplemente le coloco no existe, vengo y cierro a la función filtrar, cierro la función LED, evalúo con enter y como por arte de magia, fíjate que en las tablas 1 o en la tabla 1 no existe, en la tabla 1 y 2 sí existe y en la tabla 3 tampoco existe porque el registro no cambió. Si yo por ejemplo coloco el registro número 30, fíjate que en la hoja número 1 tengo 2, en la hoja número 2 tendría el resto y en la hoja número 3 no tendría absolutamente nada. Si coloco por ejemplo el registro número 15, entonces en la hoja número 1 no tengo nada y en la 2 sí tendría, es decir, una búsqueda. Ahora bien, él me dijo lo siguiente, me dijo, no hay una manera de que la fórmula me pueda devolver el registro a qué tabla pertenece o al menos a qué hoja pertenece. Y yo le dije, bueno, a la hoja me queda fácil, pero a la tabla no, porque ninguna fórmula es capaz de detectar el nombre de la tabla, a menos de que lo hagamos con otro artilugio formulado, que por favor, si quieres que lo haga en otro video, déjamelo en la caja de comentarios y con gusto hago la fórmula. Entonces, fíjate, voy a darle un control Z, vamos a ver qué hice por aquí. Dejemos esto tal cual y cambiamos aquí el código al 30, sí que me estaba imprimiendo varios y voy a colocar hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Listo, ahorita vemos qué códigos se están repitiendo. Imagina colocar una columna aquí que se llame por ejemplo hoja. Listo, le voy a dar un enter, voy a copiar este mismo formato y luego lo voy a pegar por acá. Entonces tendremos que modificar un poquitico la fórmula, sí, pero es algo muy sencillo, bueno, diría yo muy sencillo. Es bastante simple entendiendo esta lógica.
Para que no nos vayamos a equivocar, lo que voy a hacer es que voy a quitar aquí el valor de la tabla que estoy creando de manera artificial mediante el uso de la función indirecto y estoy cargando mediante este nombre, lo voy a cambiar momentáneamente por un valor resultante utilizando a la función let, a la función let interna. Entonces le voy a dar, por ejemplo, un espacio, 2 espacios y 3 espacios para no irme a equivocar y me voy a regresar. ¿Qué necesito? Para esto necesito, o voy a darle un escape, perdón, para enseñarte algo. Necesito, para devolver el nombre de la hoja, fíjate, de una manera fácil, utilizar la función celda. ¿Qué sucede si yo quisiera devolver el nombre de esta hoja dentro de una celda? Entonces, ubico a la función celda, ojo, a la función celda y devuelvo el tipo del nombre del archivo. Esto cualquier versión de Excel lo tiene, que es la función celda, y devuelvo a través de la cadena de texto llamada nombre de archivo información acerca del nombre de la hoja y la ruta completa de una celda en específico. Fíjate que en el segundo argumento él me está pidiendo una referencia. ¿Qué sucede si yo vengo y le paso acá la referencia a 1 de la hoja número 4? Fíjate que al momento de cerrarla y evaluar con Enter, él me está devolviendo una ruta completa donde se encuentra el libro, que está encerrado el nombre del libro, dentro de unos square brackets o dentro de unos corchetes y después viene el nombre de la hoja. Entonces la idea sería buscar este corchete para luego imprimir el nombre de la hoja. ¿Cómo hacemos esto? Mediante el uso de la función hallar. Entonces llamo a la función hallar y le digo quiero que me busques el square bracket de cierre o el corchete de cierre, lo coloco dentro de un par de comitas y quiero que lo busques dentro de este texto. Fíjate que él me está diciendo está en la posición 54. ¿Qué sucede si yo utilizo la función reemplazar y le digo toma el texto que va a contener la ruta completa que estoy devolviendo mediante la función celda y posteriormente empieza a barrerla desde el número 1, es decir, desde el carácter número 1, que sería en este caso la C. Y luego quiero que le quites o que vayas hasta la cantidad de caracteres donde encuentres el square bracket de cierre y reemplaces toda esa porción de texto por nada, por un vacío mediante un par de comitas o mediante unas comillas dobles, evalúo con Enter y obtengo el nombre de la hoja. Mira, todo dinámico. Esto lo vamos a hacer directamente dentro de la función let interna que creamos para que imprima el valor de esa tabla, pero le vamos a colocar una nueva columna que traiga el nombre de la hoja. Entonces, aquí en el cálculo de la función let interna, este cálculo de la función let interna, yo lo voy a quitar, le voy a colocar un espacio, 2 espacios y 3 espacios para que no nos vayamos a equivocar con este montón de paréntesis de cierre, que en este caso serían 4, por si se me llega a olvidar, y voy a crear un nuevo nombre. Por ejemplo, voy a crear un nuevo nombre que contenga el nombre de la hoja auxiliar que va a contener toda esta cadena. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Mediante el uso de la función celda. Y le digo, quiero que me devuelvas información acerca del nombre del archivo y le voy a dar una coma y él me está pidiendo, pásame una referencia. ¿Qué creen que voy a hacer? ¿Me voy a ir a la hoja número 1 o a la hoja número 2 o a la hoja número 3? No tengo idea en cuál hoja va a iterar cada una de las funciones reduce o cada una de las índices de la función reduce. No tengo idea dónde los va a iterar. Para ello necesito ubicar la referencia desde una función que me devuelva la referencia de celda y fíjate que me la devuelva como una referencia, es decir, en el tipo A1, en el tipo de referencia de celda de Microsoft Excel. Recuerda, esa función se llama índice. La función índice retorna referencias. Por tanto, si yo vengo y llamo a la función índice y en la matriz vengo y le digo toma la t-tabla que creé mediante el uso de la función indirecto y extrae la fila número 1 y la columna número 1 en el intercepto, es decir, la celda que se encuentra en la parte superior izquierda de esa tabla, porque estoy diciéndole apuntemos a la fila número 1, que sería la primera, a la columna número 1, la que se encuentra en la parte superior izquierda. La función índice retorna primero la referencia y luego retorna el valor, pero como la función celda está consumiendo la referencia, entonces agarra la referencia y me devuelve la ruta completa que va a contener esa celda dentro de su hoja y la está devolviendo dentro del nombre llamado N hoja auxiliar.
y lo guarda allí momentáneamente. Entonces yo voy a confiar que la función celda, como lo hice acá, me retorne esta cadena. Luego voy a crear otro nombre, por ejemplo, que se llame nHoja, que este sí va a ser el definitivo, y voy a aplicar a la función reemplazar, tal cual como lo hice aquí en este punto. Entonces, para hacerlo, básicamente llamo a la función reemplazar y me dice, dame el texto original. El texto original se va a llamar nHoja auxiliar, que está calculando toda esta cadena. Entonces vengo y lo imprimo o lo devuelvo mediante ese nombre en la función reemplazar. Y le digo, empieza a barrerlo desde el número inicial de 1 o carácter número 1 y vas a contar cuántos caracteres ahí hasta que encuentres el square bracket, y eso lo voy a calcular mediante el uso de la función hallar, en donde tome el square bracket y le diga lo vas a buscar dentro del texto de la hoja auxiliar que creé en el paso anterior. Cierro la función hallar y le digo hasta ese número de caracteres tú vas a llegar y los vas a reemplazar desde el 1 hasta esa cantidad por un vacío, y luego me reemplazas esto y lo devuelves como resultado dentro del nombre de la hoja, que sería prácticamente la hoja número 4. Y listo, ¿qué voy a hacer a continuación? Ya tengo el nombre de la hoja. Ahora necesito colocárselo a una columna adicional que yo le sume a esta ttabla que creé aquí mediante la función indirecto. Esto lo logramos mediante el uso de la función expandir. Es la primera vez que uso la función expandir dentro de los tutoriales del canal de YouTube. La primerita vez. No la primera vez que la uso, la primera vez que la utilizo dentro de alguno de los videotutoriales del canal. ¿Qué hace la función expandir? Toma una matriz y la expande tantas filas o bien tantas columnas y le pone un valor que yo le diga en el último argumento. Entonces, como yo necesito expandir la matriz no por filas, yo le voy a decir, toma la ttabla que estoy creando mediante el uso de la función indirecto y la estoy guardando en el nombre llamado ttabla, y quiero que le deje las filas intactas. Entonces tomo a la función filas y le cuento las filas a la ttabla y le digo déjele las mismas filas que tú vas a encontrar dentro de la ttabla, y en la cantidad de columnas sí, por favor añádemele una más. Entonces calculo la cantidad de columnas de la ttabla mediante el uso de la función columnas y le sumo una más, y relléname esa columna mediante el último argumento llamado pathwidth con el nombre de la hoja. Entonces vengo acá y le coloco el nombre de la hoja y cierro a la función expandir, que es la que se va a ejecutar dentro del cálculo de la función let interna, dentro de esta función let interna, y está creando una tabla, digamos como diferente, con una columna auxiliar que se está calculando a lo último, que va a contener el nombre de la hoja donde se encuentra esa tabla. Y luego vengo y le quito acá pues este paréntesis, obviamente. Este paréntesis, no este espacio, este otro espacio y ese otro espacio, y fíjate que al evaluar con enter pues estoy devolviendo el nombre de la hoja donde se está encontrando el registro que está extrayendo la función filtrar. Obviamente puedo utilizar la función buscar X acá, claro, del mismo modo, y le está diciendo dónde la está encontrando, en qué hoja la está encontrando. Simplemente es cambiar el resultado y está, tal cual como lo hicimos al principio o en la mitad de este video tutorial. Suponga, por ejemplo, que voy a buscar rápidamente el código, no sé, el código 15. Entonces el código 15 se encuentra en la hoja 2 y 3. Fíjate, en la hoja 1 no hay nada. En la hoja 2 está un código 15 y en la hoja número 3 hay dos códigos 15. Vamos a buscar el código, por ejemplo, 81. El código 81 se encuentra en la hoja 1 y 3. Por tanto, en la hoja 2 no hay nada. En la hoja 1 tengo esto y en la hoja número 3 tendría exactamente esto. Busquemos el código 28, le voy a dar un enter, está en la hoja 2 y 3. Fíjate, de manera dinámica, vamos a buscar por ejemplo el código 71, le voy a dar un enter 1 y 2. Vamos a colocarlo 1 que se encuentre en todas las hojas, entonces voy a buscar aquí, mira, código 29, lo voy a cambiar de manera manual, me voy a venir al primer registro. Voy a buscar aquí código 29, le voy a dar un enter, lo tengo en la hoja 1, 2 y 3, voy a ponerlo por acá. Código 29, uno solito, y me vengo para la hoja número 4 y lo tendría en la hoja 1, en la hoja 2 y en la hoja número 3.
Es decir, estoy empleando una fórmula hermosa mediante el uso de la función reduce, la función indirecto y la función expandir para colocarle nombres a una multitabla gigantísima que me permita hacer una búsqueda de un criterio en más de una tabla que se encuentra dentro de un libro de Excel. Bastante interesante, ¿verdad? ¿Vale la pena este tipo de videotutoriales? Claro que sí, nos permite aumentar muchísimo nuestro bagaje intelectual para poder aplicar este tipo de conceptos en cualquier tipo de formulaciones similares para obtener cualquier tipo de resultados o resultados totalmente diferentes. Te lo expliqué, hice mi mayor esfuerzo para explicártelo como lo entiendo yo, para explicártelo de la mejor manera para que te llegue y puedas aprenderlo. Como siempre digo, no extiendo más el tiempo de este video tutorial. Mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video. Mil gracias a todos por observar los videos del canal. Mil gracias a todos por apoyarme con sus likes y sus comentarios y a los miembros del canal por dejar sus recursos económicos y apoyar este proyecto que espero siga creciendo para seguir ayudando a muchas más personas en el mundo. De corazón, muchísimas gracias, infinitas gracias a todos ustedes. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.